Hablar con el Espíritu Santo es una de las experiencias más transformadoras y reales que puede vivir un creyente. No se trata de una práctica lejana ni de algo reservado solo para momentos específicos, sino de una relación viva, constante e íntima. El Espíritu Santo no está en silencio ni distante. Él está deseando tener una conversación contigo, guiarte, consolarte, darte claridad en medio de la confusión y llenarte con su paz sobrenatural. En este video vas a descubrir cómo desarrollar esa conexión con el Espíritu de Dios, cómo hablarle con confianza y cómo reconocer cuando Él te está respondiendo, aunque sea de formas inesperadas. Si alguna vez has sentido que estás caminando solo, que nadie te entiende o que te cuesta tomar decisiones, este mensaje es para ti. Te animo a quedarte hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede marcar un antes y un después en tu relación con Dios. Es más, si estás viendo esto y anhelas una relación más profunda con el Espíritu Santo, comenta algo como: mi guía es el Espíritu de Dios. Y no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con alguien que también necesite escucharlo. Número 1. El poder de la oración constante abre las puertas al Espíritu Santo. Hay algo especial, casi sagrado, cuando una persona decide vivir en oración constante. No hablamos de pasar todo el día encerrado en una habitación con los ojos cerrados, sino de vivir con el corazón sintonizado con Dios. Cuando aprendemos a orar sin cesar, no solo elevamos palabras al cielo, abrimos una conexión directa, profunda y constante con el Espíritu de Dios. Esa constancia se convierte en un puente espiritual por donde el Espíritu Santo desciende y se mueve con libertad. Es como dejar abiertas las puertas de nuestra alma para que Él entre, habite y transforme. Y es que cuando tú haces de la oración un hábito diario, un ritmo de vida, algo cambia dentro de ti. No importa si estás en medio del tráfico, cocinando o limpiando la casa. Si tu mente y tu espíritu están en diálogo con Dios, entonces estás cultivando un ambiente donde su presencia se manifiesta. La oración constante crea un espacio interior donde el espíritu se siente bienvenido. No necesita un momento específico o una ceremonia. Él solo necesita un corazón que se mantenga encendido, atento, dispuesto. Fíjate que no se trata de recitar palabras largas o tener las frases perfectas. Se trata de mantener tu alma despierta hacia Él. Es como decir: Dios, aquí estoy, sigo confiando, sigo esperando, sigo hablando contigo aunque sea en silencio. Esa actitud, esa disposición constante demuestra que dependes de Él, que sabes que por tus propias fuerzas no puedes, que necesitas su guía, su consuelo, su presencia. Y cuando vives así, con el corazón en posición de oración, el Espíritu Santo responde, porque donde hay fe, Él se mueve. Donde hay constancia, Él actúa. Donde hay comunión sincera, Él habita. Una vida guiada por el Espíritu nace de una oración diaria, sencilla pero constante. Es como el terreno fértil donde el Espíritu puede sembrar dirección, propósito y paz. Muchas veces queremos que Dios nos hable, que nos guíe, que nos muestre el camino, pero no le damos espacio para hacerlo. Estamos tan ocupados, tan distraídos, tan acelerados, que no escuchamos su voz. Pero cuando oramos con constancia, abrimos ese espacio. Lo escuchamos en el silencio. Lo sentimos en medio de las decisiones. Él empieza a dirigir nuestros pasos sin que a veces nos demos cuenta. Y poco a poco, nuestra vida toma un rumbo nuevo, más sabio, más lleno de sentido. Ahora, quizás te preguntas, ¿cómo se ora sin cesar en medio de tantas cosas? Y esa es una buena pregunta, porque la clave está en integrar la oración en cada aspecto de tu día. No necesitas un lugar específico ni un horario fijo para hablar con Dios.
Puedes susurrar una oración antes de responder con enojo. Puedes agradecer apenas abras los ojos en la mañana. Puedes invocar al Espíritu cuando no sepas qué hacer, cuando sientas miedo, cuando llegue la duda. También puedes hablar con Él mientras caminas, conduces, trabajas o incluso mientras esperas en una fila. La oración no está limitada a un momento, es un estilo de vida, es un diálogo que nunca se apaga. A veces solo necesitas decir, Señor, ayúdame, o gracias por este nuevo día, o simplemente, Espíritu Santo, quédate conmigo. No importa cuán corta sea tu oración, lo que importa es la intención del corazón. Y cuando eso se vuelve una costumbre, algo hermoso sucede dentro de ti. Tu corazón se vuelve más sensible. Empiezas a percibir cosas que antes no notabas. Te vuelves más paciente, más sabio, más compasivo. La voz de Dios se vuelve más clara y el Espíritu se manifiesta con más libertad, porque Él no busca perfección, sino disposición. Cuando oras constantemente, tu espíritu se afina a lo eterno. Tus reacciones cambian, tus pensamientos se limpian, tus decisiones se alinean con el propósito divino. Es como si tu alma comenzara a respirar al mismo ritmo del cielo. Y eso transforma todo, porque ya no caminas solo, ya no enfrentas las luchas con tus fuerzas, ya no te sientes vacío. Ahora sabes que el Espíritu te acompaña, te fortalece, te consuela. Así que si alguna vez sentiste que tu oración no era suficiente o que no sabías cómo mantenerte en conexión con Dios, recuerda esto. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo constante, aunque sea con frases cortas, aunque sea en medio del ruido, aunque sea con lágrimas, porque lo que verdaderamente abre las puertas al Espíritu Santo es un corazón perseverante, humilde y dispuesto. Dios no busca oraciones impresionantes, busca comunión verdadera, y esa comunión empieza cuando decides que en cada momento del día Él está presente y tú quieres hablar con Él. Ahí es donde todo comienza, ahí es donde el Espíritu entra. Número 2. La santidad abre el corazón para que el Espíritu Santo habite. Cuando escuchamos la palabra santidad, muchos se imaginan algo inalcanzable, como si fuera solo para personas perfectas o para unos pocos escogidos. Pero déjame decirte algo. Vivir en santidad no significa ser impecable, sino estar apartado para Dios. Es una decisión consciente que tú y yo podemos tomar cada día. No se trata de aparentar perfección, sino de tener un corazón que desea agradar a Dios, que busca vivir diferente en medio de un mundo que constantemente quiere alejarnos de lo espiritual. La santidad no es una meta inalcanzable, es un camino que se recorre paso a paso, con sinceridad, con esfuerzo, con fe. Vivir en santidad es como preparar la casa del alma para recibir al Espíritu Santo. Y claro, no se trata de adornarla por fuera, sino de limpiarla por dentro. Cuando elegimos caminar en santidad, le estamos diciendo a Dios: quiero que habites aquí, en mi vida, en mi mente, en mis decisiones. Es un acto de amor, porque no buscamos la santidad por miedo, ni por presión, sino por amor. Porque reconocemos que el Espíritu Santo no habita en cualquier parte, sino en corazones que le dan la bienvenida con limpieza, con reverencia y con deseo de obedecer. Fíjate que Dios no nos pide vivir en santidad como una simple sugerencia. No es una opción entre muchas. Es un llamado claro, firme, pero lleno de ternura. Él nos dice: sed santos porque yo soy santo. Es decir, quiero que te parezcas a mí porque te creé para vivir en comunión conmigo. Y cuando Él hace ese llamado, no lo hace con exigencia vacía, sino con un anhelo profundo de habitar con nosotros. Dios quiere estar en tu vida, pero no puede convivir con el pecado, no porque te rechace, sino porque su naturaleza es pura y su presencia solo puede manifestarse con libertad en un corazón limpio. Ahora bien, esto no significa que si fallas una vez, Dios se aleja para siempre.
Number significa que mientras más nos aferramos al pecado, más cerramos las puertas a la obra del Espíritu en nosotros. El pecado endurece el corazón, confunde la mente y nos hace sordos a la voz del Espíritu. Pero aquí viene lo hermoso: el arrepentimiento sincero restaura ese acceso. Cuando reconoces tus errores, cuando te humillas, cuando confiesas y decides cambiar, algo se abre en el cielo. El Espíritu Santo no desprecia a un corazón arrepentido. Al contrario, corre hacia él con ternura, dispuesto a habitar, sanar y guiar. La santificación es un proceso. No es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un camino que se recorre con Dios y cada decisión cuenta. Cada vez que eliges perdonar cuando podrías guardar rencor, cada vez que eliges callar para no herir, aunque tengas razón, cada vez que apagas un pensamiento impuro o renuncias a una actitud egoísta, estás caminando en santidad. Y ese camino te transforma. Te hace más parecido a Cristo. Te hace más receptivo a lo que el Espíritu quiere decirte. Es como si con cada paso Dios puliera algo dentro de ti, revelando más de su carácter. ¿Y sabes qué pasa cuando decides vivir así? Cuando limpias tu corazón, cuando lo consagras, cuando eliges agradar a Dios con tus pensamientos, con tus palabras, con tus acciones, entonces tu vida se convierte en un templo vivo. Ya no necesitas buscar señales o sentir emociones fuertes para saber que el Espíritu está contigo, porque Él se manifiesta en lo cotidiano, en la paz que sientes al tomar una decisión difícil, en la fuerza que recibes cuando estás cansado, en el consuelo que llega en medio de la tristeza. Esa es la evidencia de una vida donde el Espíritu habita con libertad. La santidad no apaga tu vida, la enciende, no te vuelve rígido, te vuelve sensible, sensible al dolor de otros, sensible a la voluntad de Dios, sensible a lo que edifica y a lo que destruye. Por eso, no mires la santidad como una carga, mírala como un privilegio, como un regalo, como una llave que abre el acceso al cielo mientras estás aquí en la tierra, porque cuando vives en santidad no solo preparas tu corazón para que el Espíritu venga, lo invitas a quedarse. Y créeme, no hay mayor honor que ese, que el Espíritu de Dios haga de tu vida su hogar. Número 3. La palabra de Dios, donde el Espíritu Santo nos habla claramente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo escuchar con claridad la voz del Espíritu Santo? A veces nos imaginamos que tiene que ser una experiencia sobrenatural, una voz audible o una revelación impresionante. Pero la verdad es que muchas veces esa voz suave y poderosa nos habla de la forma más directa y accesible, a través de la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro antiguo lleno de historias, es un canal vivo, un susurro constante del cielo, porque fue inspirada por el mismo Espíritu que hoy quiere habitar en ti. Y cuando te detienes a meditar en ella, cuando le das un espacio en tu corazón y en tu mente, comienzas a escuchar con más claridad. No es magia, es conexión, es afinación espiritual. Leer la Biblia por rutina no es lo mismo que meditar en ella. Y aquí hay una diferencia clave. No se trata de marcar una casilla más en tu lista de deberes cristianos, sino de enamorarte del mensaje, de disfrutarlo, de saborearlo, como quien toma agua fresca en medio del desierto. Cuando tú te deleitas en la palabra, cuando realmente la haces tu alimento diario, tu alma se vuelve fértil, se ablanda, se prepara para recibir el fruto del Espíritu, y eso, créeme, cambia toda tu experiencia con Dios. Meditar es mucho más que leer. Es quedarte quieto con un versículo en el corazón. Es dejar que una frase se repita en tu mente durante el día, que te acompañe en el trabajo, en el transporte, en casa. Es preguntarte, ¿qué me está diciendo Dios aquí? ¿Cómo esto cambia mi forma de ver el mundo, de responder a los demás, de vivir mi fe?
Escribir lo que Dios te revela en oración también es parte de esta meditación, porque al escribir ordenas lo que escuchas, lo haces tuyo, lo recuerdas. Y si además memorizas esos versículos clave, aquellos que te sacuden el alma, se convierten en armas espirituales, en luz para tus pasos cuando llegue la oscuridad. Fíjate en esto. Cuando alguien medita de verdad en la palabra, su alma se vuelve como un árbol plantado junto a un río. No importa si viene el calor, si llega la sequía, si soplan los vientos, ese árbol permanece. ¿Por qué? Porque tiene raíces, porque se alimenta desde dentro. Así es el creyente que se arraiga en la Escritura, estable, nutrido, fructífero. Y en esa estabilidad, el Espíritu puede obrar con libertad, porque encuentra tierra profunda donde sembrar visión, guía, revelación. Donde otros se tambalean, tú permaneces. Donde otros dudan, tú crees. Donde otros caen, tú sigues de pie. Y eso no viene de tus fuerzas, viene de la palabra viva que habita en ti. Y es aquí donde ocurre algo hermoso. Empiezas a reconocer la voz del Espíritu porque ya conoces el tono de su palabra. Ya estás familiarizado con su carácter, con su verdad, con su forma de hablar. No te dejas confundir por cualquier emoción o pensamiento pasajero, porque sabes cómo habla Dios. Y algo aún más importante, el Espíritu nunca te hablará en contradicción con la Escritura, nunca te dirá algo que niegue lo que ya fue revelado. Todo lo contrario, Él ilumina lo que lees, lo hace personal, lo aplica directamente a tu historia. Lo que ayer parecía solo letra, hoy se convierte en vida, en respuesta, en dirección, en consuelo, en corrección también, porque Él no solo te abraza, también te forma. Entonces, si hoy sientes que te cuesta escuchar la voz de Dios, si estás buscando una señal, una palabra, una guía, abre tu Biblia. Pero no solo la leas, medítala. Quédate ahí un rato, deja que penetre, que confronte, que consuele, que inspire, que transforme. No tengas miedo de empezar con poco. A veces una sola línea basta para abrir el cielo, para despertar el alma, para traer claridad donde hay confusión. Lo importante es que te acerques con el corazón abierto, con hambre de verdad, con deseo de intimidad, porque en ese espacio sagrado, entre tú, la palabra y el Espíritu, ocurren milagros silenciosos. Te das cuenta de cosas que antes no veías. Entiendes que no estás solo. Sientes que hay un propósito más grande guiando tus pasos. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir diferente, a responder diferente, a amar diferente, porque cuando el Espíritu Santo te habla a través de la Escritura, no solo te informa, te transforma. Y esa transformación comienza con algo tan sencillo y tan poderoso como sentarte, abrir la Biblia y quedarte ahí con el alma dispuesta y el oído atento, porque ahí, justo ahí, Él está hablando. Número 4. Perdona y abre el corazón al Espíritu Santo. Perdonar no siempre es fácil. A veces cuesta más que cualquier otra cosa en la vida, pero déjame decirte algo que quizá te sorprenda. El perdón no se trata de olvidar lo que pasó, ni de hacer como si no doliera. Se trata de soltar una carga que te impide avanzar, porque cuando decides perdonar, aunque la herida siga ahí, estás rompiendo la cadena del rencor. Y en ese acto de obediencia, en ese paso difícil pero valiente, algo se libera en tu interior. Tu alma respira, tu espíritu se abre. Y ahí, justo en ese espacio que antes estaba ocupado por el dolor, empieza a moverse el Espíritu Santo. El perdón es una de las llaves más poderosas que tenemos para experimentar libertad. No es un sentimiento, es una decisión. Una que muchas veces no se toma con ganas, sino con fe. Porque sí, tal vez no tienes deseos de perdonar a quien te hirió. Tal vez sientes que si lo haces, estás diciendo que lo que pasó no importó. Pero no es así. Perdonar no es justificar el daño. Es decir,
ya no voy a cargar esto más. Es confiar en que Dios hará justicia y tú ya no necesitas llevar ese peso. Y cuando haces eso, cuando sueltas, el camino se despeja. El Espíritu de Dios encuentra lugar para consolarte, para sanarte, para hablarte con claridad. ¿Sabes qué sucede cuando guardamos rencor? Es como cerrar con candado el corazón. Tal vez el Espíritu quiere entrar, pero se encuentra con una puerta sellada por el resentimiento. Porque el rencor endurece, enfría, distorsiona, y aunque parezca que solo afecta al otro, en realidad el mayor daño lo sufre quien lo guarda. Pero cuando eliges perdonar, aunque te tiemblen las manos al hacerlo, empiezas a sanar por dentro. Y donde hay sanidad, hay paz. Donde hay paz, hay lugar para que el Espíritu Santo se mueva sin obstáculos. Entonces, la transformación comienza, poco a poco, sin forzar, con suavidad. Jesús mismo nos mostró el ejemplo más radical y hermoso de perdón. Él estaba en la cruz, con el cuerpo herido, traicionado por quienes había amado, abandonado por sus amigos, burlado por la multitud, y aún así oró al Padre pidiendo perdón para ellos. No lo hizo porque el dolor fuera menos, sino porque su amor era más grande. Y si ese mismo Espíritu que habitó en él quiere habitar en nosotros, entonces también nosotros debemos aprender a perdonar así. No porque sea fácil, sino porque es lo que el cielo espera. Porque perdonar es parecernos a Cristo, es actuar como hijos del Padre, no como esclavos del rencor. Y aquí viene algo importante: el perdón no es una sola vez. A veces es una decisión que tomamos todos los días. Tal vez hoy digas perdono, y mañana vuelven los recuerdos, el enojo, la tristeza. Y otra vez tienes que decidir, hoy también perdono. Por eso, perdonar es un proceso, y en ese proceso puedes apoyarte en la oración. Puedes decirle al Señor: ayúdame a soltar, sana lo que me duele, enséñame a perdonar desde lo profundo. Puedes escribir una oración, repetirla cada mañana, cada vez que el dolor intente regresar. Porque sí, tal vez la herida fue profunda, pero el amor de Dios es más hondo todavía, y el Espíritu Santo es experto en restaurar lo que parecía irreparable. No olvides esto: el perdón no libera primero a quien te hizo daño, te libera a ti, te da aire, te da ligereza, te devuelve la paz. Y cuando tu interior está libre, Dios puede edificar ahí algo nuevo. Porque donde antes había heridas, ahora hay lugar para propósito. Donde antes vivía el resentimiento, ahora florece la sabiduría. El Espíritu Santo no obra con ruido ni violencia. Él se mueve con suavidad, con ternura, con dirección. Pero necesita un corazón limpio. Y perdonar, por difícil que sea, es como abrir la ventana de ese corazón para que entre la luz. Así que si llevas tiempo cargando algo que te pesa, si hay alguien que todavía ocupa un lugar oscuro en tu memoria, si al recordar ese momento sientes que algo dentro de ti se endurece, quizás es hora de soltar. No para que esa persona gane, no para minimizar lo que viviste, sino para que tú puedas avanzar, para que tu corazón tenga espacio para la sanidad, para que el Espíritu de Dios te llene por completo. El perdón es fuerza, no debilidad. Es valentía, no resignación. Es obediencia, no ignorancia. Y cuando decides caminar en perdón, todo en tu vida empieza a alinearse con la presencia de Dios. Así que no esperes a sentirlo. Empieza hoy, aunque sea con una pequeña oración, aunque solo puedas decir: Señor, quiero perdonar, aunque no sepa cómo. Con eso basta para que el cielo empiece a obrar, porque donde hay perdón, siempre hay libertad, y donde hay libertad, el Espíritu Santo puede habitar. Número 5. La fe que atrae al Espíritu Santo. Confiar sin reservas en Dios. Confiar en Dios de verdad, con todo el corazón, no es tan fácil como suena, y lo sabes, porque muchas veces, aunque decimos que confiamos, por dentro estamos llenos de dudas,
queriendo entender todo, planear cada paso y controlar cada resultado. Pero la fe verdadera, esa que atrae al Espíritu Santo, comienza justo cuando decides soltar ese control. Cuando sueltas la necesidad de entenderlo todo y le entregas a Dios incluso lo que no comprendes. Ahí es cuando tu corazón se abre de verdad. Y donde hay confianza, hay espacio para que el Espíritu Santo obre con libertad. Fíjate que el temor, la ansiedad, las ganas de tener el control, todo eso actúa como una barrera, como si construyeras un muro entre tú y el mover de Dios. Pero cuando eliges confiar, ese muro empieza a derrumbarse. No porque sepas cómo todo va a terminar, sino porque sabes en quién estás confiando. La fe abre puertas que el miedo había cerrado. Y no se trata de negar la realidad, sino de mirarla con otros ojos, con la seguridad de que aunque no lo entiendas hoy, Dios ya tiene el mañana en sus manos. Confiar no es tener todas las respuestas, es descansar en aquel que sí las tiene. Y esto cambia todo, porque cuando el alma se tranquiliza, cuando deja de correr de un lado a otro buscando soluciones humanas, ahí es donde el Espíritu Santo puede hablar con claridad. A veces pedimos dirección, pero estamos tan angustiados que no escuchamos. Queremos señales, pero seguimos enredados en nuestros propios planes. Pero cuando hay fe genuina, nace el descanso. Y en ese descanso, la voz de Dios se escucha más fuerte, más clara, más dulce. ¿Sabes qué sucede cuando reconoces a Dios en todo lo que haces? No solo en lo grande, sino en lo pequeño, en las decisiones diarias, en las dudas cotidianas, en los detalles que nadie ve. Entonces Él comienza a enderezar tus caminos, comienza a mostrarte puertas que no habías notado, oportunidades que estaban ahí esperando a que dejaras de depender solo de ti. Y esta rendición total, esta actitud de Señor, guíame porque yo no sé, es como una invitación directa al Espíritu Santo para que actúe, para que camine contigo, para que tome el timón. Ahora, sé que no siempre es fácil confiar cuando no ves nada moverse, cuando oras y parece que el cielo guarda silencio, cuando todo a tu alrededor dice, espera, pero dentro de ti quieres correr. Y justo ahí es donde entra la fe activa, esa que no depende de lo que siente, sino de lo que cree, esa que dice en voz alta, Dios es fiel, aunque yo no lo vea ahora, esa que declara promesas mientras espera respuestas, esa que sigue dando pasos, aunque no tenga todo claro, porque la fe no es pasiva, no es cruzarse de brazos, es seguir confiando cuando la puerta aún no se abre, es permanecer firme aunque las circunstancias cambien. Cuando tú decides confiar de esa manera, algo poderoso ocurre. Tu fe se convierte en un puente, y ese puente conecta tu corazón con el cielo. La fe genuina es un imán para la presencia divina, porque Dios honra la confianza. El Espíritu Santo encuentra allí un lugar para consolar cuando estás cansado, para guiar cuando te sientes perdido, para actuar cuando tú ya no puedes más. Él no necesita que lo entiendas todo, solo necesita que creas, que le digas, aquí estoy, confío en ti, incluso en medio del silencio. Y tal vez hoy tú estás justo ahí, en ese punto donde no sabes qué va a pasar, donde tienes preguntas sin respuestas, caminos sin señal y cargas que ya no puedes llevar solo. Si es así, déjame decirte algo. Estás en el lugar perfecto para confiar, porque cuando ya no hay más que hacer, cuando se acaban las estrategias humanas, Dios toma el control. Y cuando tú decides dejar de luchar por tu cuenta, el Espíritu Santo entra y comienza a obrar. Y no lo hace con ruido, lo hace con paz, lo hace con dirección, lo hace con poder. Así que si sientes que estás en un tiempo de espera, si tu fe ha sido probada, si el miedo ha tocado la puerta, respira profundo y recuerda que confiar no es ignorar la realidad, es invitar al Espíritu Santo a caminar contigo en medio de ella. Es creer que Dios sigue siendo bueno
incluso cuando no lo entiendes. Es decirle, haz tu voluntad, no la mía. Y cuando lo haces, cuando decides confiar sin reservas, descubres algo maravilloso, que Dios nunca falla, que su plan es mejor que el tuyo, y que el Espíritu Santo siempre llega cuando hay un corazón dispuesto a soltar y creer. Número 6. Sé un pacificador, y el Espíritu Santo te llamará Hijo de Dios. Ser pacificador no significa quedarse callado, ni evitar los problemas, ni fingir que todo está bien cuando por dentro algo se rompe. Ser pacificador es mucho más profundo. Es tener un corazón dispuesto a construir puentes donde otros solo ven muros. Es elegir la unidad cuando sería más fácil dividir. Es actuar con el espíritu correcto incluso cuando la situación es tensa, dolorosa o confusa. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que donde hay paz, el Espíritu Santo se queda, se siente en casa. Porque el Espíritu de Dios no habita en medio de la discordia, sino en el alma que busca reconciliar, restaurar, sanar. Tú puedes notar la diferencia. En un ambiente lleno de pleitos, de murmuración, de orgullo, la presencia de Dios se siente lejana. Pero cuando alguien llega con un espíritu pacífico, todo cambia. Porque no es solo lo que dice, sino cómo lo dice. No es solo lo que hace, sino desde dónde lo hace. El corazón pacificador no busca tener razón, busca traer sanidad. Y cuando tú vives así, tu vida empieza a reflejar el carácter de Dios. No en teoría, sino en hechos. Y ahí, en esa disposición interna, el Espíritu Santo encuentra espacio para manifestarse. Fíjate que Jesús no solo habló de paz, Él fue la paz misma. En medio de tormentas, de acusaciones, de traiciones, Él respondió con amor, con calma, con firmeza, pero sin violencia. Él fue el ejemplo más claro de lo que es ser un pacificador. Y si tú y yo queremos atraer al Espíritu que habitaba en Él, necesitamos seguir ese mismo camino. Porque vivir en paz no es una debilidad, es una fortaleza espiritual, una que desarma al enemigo, que protege el alma, que bendice a quienes están a nuestro alrededor. Pero claro, esto no siempre es fácil. Por eso, buscar la paz debe convertirse en una práctica diaria. Es algo que se elige una y otra vez, a veces en lo más pequeño, como cuando alguien te provoca con palabras y tú eliges responder con mansedumbre, o cuando se genera un malentendido y tú decides resolverlo con empatía, buscando comprender en lugar de atacar, o cuando alguien te falla y aunque todo en ti quiera cerrarse, tú eliges perdonar en lugar de guardar rencor. Ese tipo de decisiones, aparentemente simples, tienen un poder enorme, porque cada una de ellas construye un ambiente donde el Espíritu Santo puede actuar con libertad. No se trata de permitir abusos ni de callar ante la injusticia. Ser pacificador no es ser pasivo. Al contrario, es tener la valentía de intervenir, pero con un espíritu guiado por Dios. Es decir, lo necesario, pero con gracia. Es actuar con verdad, pero con amor. Es saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo intervenir y cuándo orar en secreto. Porque cada situación requiere sabiduría, y cuando buscas la paz con sinceridad, el Espíritu mismo te enseña cómo hacerlo. Él pone las palabras, suaviza el tono, te da discernimiento, te recuerda que lo importante no es ganar una discusión, sino reflejar el corazón de Cristo. Y aquí viene lo más hermoso. Cuando tú decides vivir así, cuando haces de la paz un estilo de vida, te conviertes en un canal del Espíritu. No solo recibes bendición, la compartes, la llevas contigo a cada lugar. Y sin darte cuenta, las personas te reconocen como alguien diferente, como un verdadero hijo de Dios. No por lo que predicas, sino por lo que transmites. Porque la paz no se finge, se percibe, se contagia, se manifiesta en la forma en que miras, en cómo respondes, en lo que decides no decir, en cómo restauras
lo que otros rompieron. Si hoy anhelas más del Espíritu Santo en tu vida, tal vez no necesitas hacer algo grandioso, solo empezar a vivir en paz, a buscarla, a sembrarla, porque la paz es un terreno fértil donde Dios planta cosas eternas. Y cuando tú te conviertes en un pacificador, tu vida se alinea con el cielo, te pareces más a Cristo, y eso es lo que hace que el Espíritu Santo te llame hijo de Dios, no por tu esfuerzo, sino por tu disposición a vivir con su carácter. Así que no subestimes el poder de tu respuesta, de tu tono, de tu silencio. Ahí, en esas decisiones, el Espíritu está presente, y donde hay un corazón que busca la paz, siempre hay un pedazo del reino de Dios. Número 7. Vacía tu orgullo y serás lleno del Espíritu Santo. Si de verdad anhelamos recibir al Espíritu Santo, hay una actitud que no puede faltar: la humildad. No importa cuánto sepas de la Biblia, cuánto ores o cuántos años tengas en la fe. Si el orgullo domina tu corazón, será muy difícil que el Espíritu se quede. Porque Él no habita en corazones que se creen suficientes, sino en aquellos que reconocen su necesidad de Dios. La humildad es como una puerta abierta, una rendición silenciosa que dice: Señor, sin ti no soy nada y contigo lo tengo todo. Y esa es precisamente la clase de corazón donde el Espíritu se derrama sin medida. Fíjate que muchas veces confundimos humildad con debilidad, pero es todo lo contrario. La humildad no te hace menos, te hace más fuerte, porque dejas de confiar solo en tus fuerzas y te apoyas completamente en las de Dios. Te vacías del yo para que Él te llene. Te haces pequeño, no para desaparecer, sino para que Cristo crezca en ti, porque cuando tú bajas, Él sube, y cuando te rindes, el Espíritu empieza a obrar, no con ruido ni alarde, sino con profundidad y poder real. Así que sí, ser humilde es una clave poderosa para atraer la presencia de Dios. El mejor ejemplo que tenemos es Jesús. Él, siendo igual a Dios, no se aferró a eso. Se despojó de toda gloria, se hizo siervo, caminó con los humildes, comió con pecadores, se arrodilló a lavar pies y murió en una cruz. No lo hizo porque no pudiera ejercer autoridad, sino porque eligió la obediencia, el servicio y la mansedumbre como camino. Y en ese caminar humilde, el Espíritu Santo reposó sobre él con total plenitud. ¿Y sabes qué? Ese mismo Espíritu quiere reposar también sobre ti. Pero para eso necesitamos seguir ese ejemplo, no el de la apariencia, sino el de la actitud. Porque lo más parecido a Jesús no es la fama, es la humildad. Reconocer nuestra dependencia absoluta de Dios es parte esencial de este proceso. Y eso cuesta, porque nuestra naturaleza quiere resolverlo todo, controlarlo todo, entenderlo todo. Pero la humildad nos lleva a aceptar que solos no podemos, que lo que realmente vale la pena no nace de nuestro esfuerzo, sino de su gracia, que cada logro, cada paso, cada suspiro viene de Él. Y cuando llegamos a ese punto de rendición sincera, se abren las compuertas del cielo. Porque Dios no desprecia un corazón quebrantado y humillado. Al contrario, lo levanta, lo restaura y lo llena con su espíritu. Ahora bien, la humildad no es solo un sentimiento bonito que guardamos por dentro. Es una actitud que se demuestra en lo cotidiano. ¿Quieres vivir humildemente? Empieza por admitir cuando te equivocas y pedir perdón sin excusas. Valora a las personas que tienes alrededor, aunque no piensen como tú. Escucha más y habla menos, no para quedarte callado, sino para aprender y mostrar respeto. Sirve sin esperar reconocimiento. Haz el bien sin que alguien te aplauda, porque la humildad no necesita escenario. Se ve en lo oculto, se vive en silencio y se manifiesta en el carácter. También es importante recordar que la humildad no significa dejar que otros te pisoteen o perder tu identidad.
Es saber quién eres en Dios, pero también quién no eres sin Él. Es estar seguro de tu valor sin necesidad de compararte. Es reconocer tus dones, pero también tus límites. Es alegrarte por los logros de otros sin sentirte menos. Es tener el coraje de ceder la razón, de dar un paso atrás cuando hace falta. Todo eso, aunque no se note de inmediato, va formando un terreno fértil para que el Espíritu Santo fluya con libertad. Y mira, cuando decides vivir así, algo empieza a cambiar. Donde hay humildad, el alma se vuelve flexible, se deja moldear, corregir, dirigir, y eso le encanta al Espíritu, porque Él no obliga, Él guía, pero si encuentra resistencia, se aleja. En cambio, cuando hay rendición, se queda. Y ahí empieza su obra. Te enseña, te transforma, te revela cosas que antes no podías ver, te da sabiduría, sensibilidad, discernimiento, y poco a poco te va haciendo más como Cristo, no porque lo merezcas, sino porque te abriste. Así que si hoy sientes que necesitas más del Espíritu Santo en tu vida, tal vez no se trata de hacer más, sino de rendirte más, de vaciarte de ti, de tu orgullo, de tus ideas fijas, para que Él tenga espacio. Porque el Espíritu no busca personas grandes, sino corazones dispuestos. No se manifiesta en la soberbia, sino en la sencillez. Y créeme, cuando decides vivir con humildad, no estás perdiendo, estás ganando lo más valioso, la presencia de Dios habitando dentro de ti. Esa es la verdadera grandeza, ese es el verdadero poder, y todo comienza cuando decides bajarte del trono para que Cristo lo ocupe. Número 8. Un corazón agradecido es morada del Espíritu Santo. Hay algo poderoso que ocurre cuando eliges agradecer, incluso cuando las cosas no salen como esperabas. No se trata de negar el dolor o de fingir que todo está bien. Se trata de reconocer, aún en medio de la tormenta, que Dios sigue en el trono, que Él tiene el control, que incluso lo que no entiendes hoy puede convertirse en parte de un propósito más grande mañana. Y cuando decides vivir con ese tipo de gratitud, abres tu corazón de par en par. El Espíritu Santo encuentra en ti un lugar donde habitar. Porque un corazón agradecido es tierra fértil, donde la presencia de Dios puede manifestarse con libertad. Agradecer en todo momento no siempre es fácil. Hay días en los que lo último que quieres hacer es decir gracias. Pero justo ahí, en esos días difíciles, es cuando tu fe habla más fuerte. Cuando dices gracias en medio de la prueba, estás declarando que confías, que crees que Dios está obrando aunque no lo veas todavía, que sabes que Él puede usar incluso lo roto para traer algo bueno. Esa actitud es como una luz que brilla en medio de la oscuridad, y en esa luz el Espíritu Santo se manifiesta, porque donde hay fe hay espacio para lo divino. La gratitud no es una opción secundaria en la vida cristiana, es una parte esencial del plan de Dios. Él desea que tengamos corazones agradecidos, no porque necesite nuestro reconocimiento, sino porque sabe que la gratitud transforma. Nos vuelve más sensibles, más humildes, más abiertos a lo que Él quiere hacer. Y cuanto más agradeces, más consciente te vuelves de su mano en tu vida. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora se vuelve motivo de alabanza. Ese suspiro que diste al despertar, esa persona que te escuchó sin juzgar, ese alimento que tuviste hoy. Nada es demasiado pequeño cuando el corazón está entrenado para agradecer. Y es que la gratitud tiene un poder espiritual real. No solo te hace sentir mejor emocionalmente, te conecta con lo eterno. Cuando agradeces, el gozo empieza a brotar, no por lo que tienes, sino por quién está contigo. La paz comienza a envolver tu alma y la comunión con Dios se profundiza, porque estás reconociendo su bondad incluso en lo invisible. Estás diciendo con tus palabras y con tu actitud: Señor,
sé que estás aquí aunque no te vea. Y ese tipo de fe, ese tipo de rendición, atrae al espíritu como un imán. Claro, la gratitud también se puede practicar, y cuanto más la practicas, más natural se vuelve. Puedes empezar escribiendo 3 cosas por las que estés agradecido cada noche. No tienen que ser grandes logros. A veces basta con agradecer por el sol que salió, por el mensaje que te animó, por la fuerza que tuviste para seguir adelante. Otra forma es comenzar cada día con un simple "Gracias, Señor", antes de hacer cualquier otra cosa, como un acto consciente de alinear tu corazón desde temprano. También puedes agradecer por lo que aún no ha llegado. Eso se llama fe. Decir, gracias Dios porque sé que estás obrando aunque no lo vea todavía. Ese tipo de gratitud es profética. Declara que confías incluso cuando todo a tu alrededor te dice lo contrario. Y aquí viene lo más hermoso. Cuando tú haces de la gratitud una constante en tu vida, tus ojos espirituales se abren. Comienzas a ver a Dios en todo, en los detalles, en lo cotidiano, en lo que antes pasabas por alto. Te vuelves más consciente de su amor, de su fidelidad, de su compañía. Ya no vives enfocado en lo que falta, sino en lo que ya tienes. Y eso cambia tu estado de ánimo, tu forma de hablar, tu manera de relacionarte con los demás. Porque un corazón agradecido no se queja, no envidia, no se amarga. Un corazón agradecido refleja al cielo. Y el Espíritu Santo, Él ama estar en lugares así. Donde hay gratitud, hay alabanza. Donde hay alabanza, hay libertad. Donde hay libertad, Él se mueve con poder. Así que si estás buscando una forma de acercarte más a Dios, de sentir más su presencia, de abrirle espacio al Espíritu, empieza por agradecer. Agradece hoy, agradece lo poco, agradece incluso lo que no entiendes. Porque cuando agradeces, estás diciendo, Dios, confío en ti, reconozco tu mano, me aferro a tu voluntad. Y eso abre el cielo. Eso llena tu vida de paz. Eso transforma lo ordinario en sagrado. Tal vez no puedas cambiar tus circunstancias de inmediato, pero sí puedes cambiar tu actitud. Y cuando lo haces, cuando eliges la gratitud como estilo de vida, el Espíritu Santo encuentra en ti una morada, un lugar donde descansar, hablar, consolar, transformar. Porque un corazón agradecido no necesita tenerlo todo. Solo necesita reconocer que lo más importante ya lo tiene, a Dios mismo. Y eso, querido hermano, lo cambia todo. Número 9. El amor verdadero es el lenguaje del Espíritu Santo. Si hay algo que realmente refleja que Dios está presente en una vida, es el amor. Pero no hablo del amor como emoción pasajera, ni de un cariño superficial. Me refiero al amor sincero, profundo, sacrificado, ese que se nota en cómo tratas a los demás, ese que no hace ruido, pero transforma, porque cuando tú amas con sinceridad, estás mostrando que Dios habita en ti. No es solo una señal externa, es una evidencia espiritual. Es como si tu vida gritara sin palabras, aquí vive el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo fluye con libertad en un corazón lleno de amor. Ahí encuentra un canal puro por donde moverse, hablar, consolar y actuar. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es amor, no que tiene amor. Él es amor. Así que cada vez que eliges amar, estás reflejando su naturaleza. Estás hablando su idioma. Estás alineando tu corazón con el suyo. Y esto es clave. Si queremos tener comunión con el Espíritu Santo, tenemos que amar. No se puede separar una cosa de la otra. Es imposible decir que tienes al Espíritu si no hay amor en tu vida. Puedes tener dones, palabras bonitas, conocimiento, pero si no hay amor, todo se queda vacío. El Espíritu no se manifiesta en el orgullo, se manifiesta en el amor verdadero. Y aquí hay algo importante que recordar. Amar no es una sugerencia, es un mandato.
No es algo que hacemos solo cuando nos sentimos bien o cuando alguien nos cae bien. Amar es una decisión, es un estilo de vida, es obediencia al corazón de Dios. Porque sí, a veces amar cuesta, a veces duele, a veces implica servir sin que nadie lo note, perdonar sin que el otro lo merezca, escuchar cuando estás cansado, mostrar paciencia cuando todo en ti quiere explotar. Pero justo ahí, en esos momentos difíciles, es cuando el amor se vuelve más real, más poderoso, más divino. Amar a quien piensa diferente a ti, por ejemplo, no siempre es sencillo. Vivimos en un mundo lleno de división, de opiniones opuestas, de juicios rápidos. Pero el amor que viene de Dios no está condicionado. No se trata de estar de acuerdo, sino de respetar, de ver al otro como creación de Dios, de entender que el valor de una persona no depende de si comparte tu punto de vista. Amar también es servir sin esperar algo a cambio, hacer el bien sin buscar reconocimiento, ayudar a alguien sin anunciarlo, porque el amor genuino no necesita aplausos, solo necesita intención y verdad. Y por supuesto, perdonar cuando duele. Eso es una de las expresiones más profundas del amor, porque perdonar es amar más allá de la herida, es elegir sanar en vez de herir, es reflejar a Cristo, que perdonó incluso mientras lo crucificaban. El amor no se queda en palabras, se demuestra con hechos, con compasión activa, con acciones concretas que hablan más fuerte que cualquier sermón. A veces es un abrazo dado a tiempo, o una llamada que llega justo cuando alguien está por rendirse. A veces es quedarte en silencio solo para acompañar, o preparar algo para alguien que no tiene. Cuando haces eso, cuando tu amor se vuelve visible, el Espíritu Santo se manifiesta a través de ti, porque estás siendo sus manos, su voz, su consuelo para alguien más. Y ahí, en ese gesto aparentemente pequeño, se mueve algo eterno. Y lo más hermoso es que ese amor también transforma tu propia vida. Cuando tú decides amar, tu corazón se vuelve más sensible, se ablanda, se limpia y empieza a dar fruto. Porque el amor es la tierra fértil donde crecen los frutos del Espíritu, la paciencia, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Todos ellos brotan de un corazón que ama de verdad, y donde hay fruto, hay presencia. Donde hay presencia, hay transformación. El Espíritu Santo se siente cómodo en un corazón así, en uno que no guarda odio, que no guarda envidia, que no juzga con ligereza, en uno que ama incluso cuando no es fácil. Así que si hoy te preguntas cómo atraer más al Espíritu Santo a tu vida, la respuesta puede ser más sencilla de lo que imaginas. Ama, ama sin condiciones, ama con verdad, ama con hechos, porque el amor verdadero no solo refleja a Dios, es Dios en acción a través de ti. No esperes sentirte perfecto para empezar a amar. Empieza desde donde estás y verás cómo poco a poco tu vida se llena de una presencia dulce, poderosa y transformadora. Porque el amor es el lenguaje que el Espíritu Santo entiende mejor. Y cuando lo hablas, Él responde, Él se queda y obra. Número 10. Habla con el Espíritu Santo y Él responderá con poder. Hablar con el Espíritu Santo no es una experiencia reservada solo para los más espirituales o para momentos especiales de adoración. Es algo real, cotidiano, profundamente personal, y está al alcance de todos. Sí, también de ti, porque Dios no nos dio su Espíritu para que lo mantuviéramos a la distancia, sino para que viviéramos en comunión constante con Él. Y esa comunión se alimenta con palabras, con sinceridad, con un diálogo abierto. No se trata solo de hacer peticiones como si fuera una lista de supermercado. Se trata de abrir el corazón como lo haces con un amigo, contarle lo que sientes, escuchar lo que Él te quiere decir, caminar con Él durante el día sabiendo que te acompaña de verdad. ¿Sabías que el Espíritu Santo anhela relacionarse contigo de una manera íntima?
Él no está esperando que llegues con las palabras correctas ni con una postura perfecta. Lo que Él busca es un corazón sincero, que te acerques tal como estás, que le digas cómo te sientes, que le cuentes tus temores, tus luchas, tus alegrías también, porque cuando tú hablas con Él desde el alma, algo se mueve. Algo cambia, porque estás reconociendo que necesitas guía, dirección, consuelo. Y Él responde. No siempre con una voz audible, pero sí con señales claras, con una paz inexplicable, con una convicción que calma tu mente. Fíjate que muchas veces limitamos nuestra relación con Dios a momentos puntuales. La oración antes de dormir, el tiempo de lectura bíblica, la iglesia los domingos. Pero hablar con el Espíritu Santo no es un acto religioso. Es un estilo de vida, es incluirlo en tus pensamientos durante el día, es decirle, ¿qué piensas de esto? Antes de tomar una decisión. Es detenerte en medio del caos y decir, Espíritu Santo, necesito tu paz ahora. Es no esperar a tener todo resuelto para acercarte. Es acudir a Él incluso cuando no sabes qué decir. Y esto es clave. Cuando tú hablas con el Espíritu desde el corazón, Él responde. Él guía, Él te hace sentir que no estás solo. Y esa respuesta no siempre viene como tú esperas, pero siempre llega. A veces es una frase que alguien te dice justo cuando la necesitabas. A veces es esa sensación clara de que no debes tomar ese camino. Otras veces es una fuerza interior que no sabías que tenías. Pero lo cierto es que cuando hay sinceridad, hay respuesta. Porque el Espíritu nunca ignora un corazón que lo busca de verdad. No se trata solo de pedir cosas. Claro que puedes pedir. De hecho, debes hacerlo. Pero no te quedes ahí. Conócelo. Escúchalo. Pregúntale cómo agradar a Dios en cada área de tu vida. Dile cómo te fue en el día. ¿Qué cosas te duelen? ¿Qué cosas te emocionan? Guarda silencio también. Porque muchas veces hablamos y no dejamos espacio para escuchar. Y el Espíritu Santo, Él también quiere hablarte. No siempre con palabras, pero sí con impresiones, con paz, con dirección clara. Hay formas sencillas de cultivar este diálogo cada día. Puedes empezar por apartar un momento de quietud, unos minutos donde apagues todo lo externo y digas, aquí estoy, Espíritu Santo, háblame. También puedes escribir. Sí, escribir lo que sientes como una carta. Muchas veces mientras escribes te das cuenta de cosas que ni sabías que estaban dentro de ti. Y puedes hacer pausas en tu día, antes de una reunión, mientras caminas, en medio de una conversación complicada. Basta con que digas en voz baja o en tu mente, Espíritu Santo, ayúdame ahora. Él está atento, Él no se distrae. Él quiere estar involucrado en todo, y cuando empiezas a vivir así, algo poderoso ocurre. Tu sensibilidad espiritual crece. Comienzas a discernir más claramente la voluntad de Dios. Te das cuenta de cuándo hablar y cuándo callar. Te fortaleces en momentos donde antes te derrumbabas. Te consuelas con una paz que no puedes explicar. Y sobre todo, comienzas a ser guiado. Porque el Espíritu Santo no solo está contigo, te conduce, te capacita, te transforma desde dentro. No tienes que esperar a ser más espiritual para hablar con Él. Solo tienes que empezar, tal como estás. No hay una fórmula, no necesitas el lugar perfecto ni las palabras perfectas. Solo necesitas disposición, y cuando hablas con Él, Él responde con poder, con ternura, con verdad, y tu vida nunca vuelve a ser la misma, porque hablar con el Espíritu no es un ritual, es el inicio de una amistad eterna, una que transforma, renueva y te conecta directamente con el corazón de Dios. Hablar con el Espíritu Santo no es complicado, pero sí requiere una decisión. La de acercarte con sinceridad, con humildad y con el deseo genuino de conocer su voz. Él está presente, esperando que abras tu corazón, no con palabras perfectas, sino con verdad.
Desde los momentos más tranquilos hasta las batallas más duras, el Espíritu Santo quiere ser tu consejero, tu fuerza y tu compañía fiel. Él no solo escucha, responde, a veces con paz, a veces con dirección, a veces con una palabra que llega justo cuando más la necesitas. Ahora que has escuchado todo este mensaje, te invito a ponerlo en práctica. Hoy mismo, ahí donde estás, comienza a hablar con Él. Cuéntale cómo estás. Pregúntale lo que no sabes. Agradece. Guarda silencio para escucharlo. Y no olvides, el Espíritu Santo no se mueve por fórmulas, sino por relación. Si este video tocó tu corazón y te inspiró a buscar más de Dios, deja un comentario que diga: no camino solo, el Espíritu me guía. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale like y compártelo con alguien que también quiera vivir una comunión más profunda con el Espíritu de Dios.